Hay alguien que analiza, hay un texto de Paul Sanker, que su libro se llama Augusto y el poder de las imágenes, sobre el cual me estoy basando en estas videitos, y al cual les invito a leer, en cómo la figura que va a construir César Augusto, que es como decide construir y su fórmula breve, cómo va a construir la imagen que él quiere que quede representada y cómo quiere que quede en el imaginario social, en un término muy, muy contemporáneo, de este pueblo romano y de las provincias, ¿no? Entonces se construye este retrato que se observa, que ahí yo les puse justamente, es una imagen sacada del libro de Sanker, en donde él compara justamente esta copia del original, del 27 a.C., el rostro de Augusto, y lo compara con la imagen del Doríforo de Policleto, ¿no? La copia del Doríforo. Pero, ¿qué podríamos ver como diferencia de los retratos tardorrepublicanos que tenían ese tono tan realista, tan expresivo, de tanto detalle, ¿no? Acá aparece ya, es decir, ya no está el desasosiego, no está la tensión. ¿Se acuerdan esos labios que estaban totalmente contenidos, ¿no? Todo eso desaparece y aparece este rostro sereno, en donde tiene una cierta dignidad, pero a su vez marca distancia, pero a su vez se presenta como atemporal, como estos rasgos de eternidad. Los bucles, fíjense, ya no aparecen desordenados, ni enfatizados, ni apasionados, diríamos, sino que están ordenados en todos sus detalles. Hay una estilización, diríamos, a la mejor manera de Policleto, ¿no? de ese canon clásico, ¿no? Entonces, el retrato pasa a ser sumamente pensado con también el momento de juventud que representa. Al lado les compartí un camafeo de ónix que aparentemente se habría hecho entre el 20 y el 10 antes de Cristo. Es muy pequeño, hay todo un interés por los camafeos, por este lujo en esta sociedad romana, ¿no? Si uno observa, bueno, está presentada en dos registros que se diferencian bien entre el superior y el inferior. Fíjense cómo toma y presenta a Augusto en el centro de la imagen. Otra característica, ¿no? Es decir, Augusto como Júpiter entronizado, ¿no? La figura es un foco visual, ¿no? que lo comparte con un fondo neutro. ¿Cómo se va a ir observando? Si ustedes pueden pensar en esa fuerte diagonal que se marca y que incluso hasta marca la consolidación del camafeo. Fíjense el carro que viene trayendo y viene contando la historia de esta figura divinizada de Augusto, ¿no? Que es lo que se quería marcar. Hay un fuerte interés por parte de Augusto de renovar, de restituir, ¿no? De hacer un gran programa de saneamiento de la sociedad. Y para esa renovación
apela a una renovación religiosa y una renovación moral, la virtud, ¿no? La dignidad del pueblo romano. Y en ello, podríamos decir, hay todo un gran programa iconográfico también junto con este programa de obra cultural y de obra moralizante. Bien, vamos a hacer más corto. En este caso, 3 esculturas. Por un lado, otro modo de representar que se usaba mucho de Augusto, este tipo iconográfico más vinculado a esta reconstrucción de la sociedad que pretende hacer Augusto en su gobierno, a partir de un ejemplo de piedad, ¿no? Y entonces aquí está con la toga incluso como ofreciendo un sacrificio o en una actitud como de orar, con su cabeza velada, con su cabeza, diríamos que no está al descubierto. Parte también de esta piedad que pretendía enfatizar. La amplitud de la toga, eso se va a ir instituyendo en una moda. Y por el otro lado, también se observa que a medida que va avanzando el siglo, cada vez va a haber más cantidad de paño en la representación. E incluso este modo de representación se va a instalar en el modo de representación de la sociedad. En el caso de la estatua del hombre con el calzado senatorial, que aparentemente era un senador, acá ya no tiene su cabeza velada, pero sí es interesante esta presencia que lleva los retratos de sus antepasados. ¿Se acuerdan cuando hablábamos ya esta costumbre por los retratos que viene y esta importancia de dónde provengo yo, ¿no? Es decir, quiénes son mis antepasados y esta presencia en los hogares, en el mundo privado de los bustos de los antepasados, ya no solo en los ambientes funerarios, sino también estos bustos de antepasados basados en las máscaras mortuorias, de poner un pequeño altar en donde va a empezar a aparecer la representación de Augusto también, ¿no? Y por el otro lado, la imagen de la mujer, en este caso es Livia Drusila, que aparece de nuevo con la estola, es decir, sumamente ataviada de ropa, y aquí me remito a un pasaje de Ovidio, cuando él decía justamente en este cambio de la moda con respecto a la mujer, en donde ya no solamente aparece la mujer, sino también aparece esta pequeña cinta de lana, que le llaman vita, que estaba entrelazada con el pelo, y la túnica, ¿no? Toda esta estola como un sinónimo de virtud, de pudor femenino, ¿no? Ovidio decía dice, lejos de mí, tenues cintas, vituas, insignes del pudor, y largos vestidos, estola, que cubrís la mitad de los pies. Nosotros cantamos placeres fáciles, hurtos perdonables, ¿no? El maestro del obsceno adulterio, ¿no? Entonces, cuando él menciona justamente que la mujer, para ser cuando más virtuosa, que era parte de esta moral, debía vestir esta estola, debía vestir estas, incluso debajo, unas camisas y unas blusas muy amplias y alejadas de aquella ropa más indecorosas y tan ceñidas a los cuerpos, tan transparentes, ¿no? Y él decía, bueno, incluso para los jóvenes, que querían tener aventuras amorosas, debían dirigirse a las mujeres de clases bajas, ¿no? Que no estuviesen legalmente casadas,
que fueran jóvenes libertas, o sea, que habían sido esclavas y habían logrado su libertad, o esclavas, o que no fueran mujeres romanas. Entonces, Ovidio plantea esta nueva legislación, podríamos decir, y anticipa esta legislación de cuestiones morales, que bueno, en este caso esta moda de las mujeres sumamente tapadas y con una gran cantidad de paños que se puede observar en la escultura, especialmente en el siglo II.